pues yo no quiero quitarle mucho tiempo a Ana Rubio, solamente presentarla brevemente. Ella es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y además es directora del Departamento de Filosofía del Derecho y de la cátedra Francisco Suárez de esta misma universidad. En esta ocasión pues, viene para hablarnos con su conferencia de Derechos Humanos de las Mujeres, desafíos y aportes, de los retos del feminismo actual, el feminismo jurídico que se enfrenta en este momento para poder avanzar en la consecución de los objetivos de igualdad real entre hombres y mujeres con nuevas situaciones y por lo tanto con la necesidad de buscar nuevas salidas. Y es que Ana Rubio Castro entiende el discurso feminista como un discurso radical, ¿no? Un discurso que va a la raíz de los problemas que hacen que la violencia estructural en el día de hoy todavía no haya desaparecido de nuestra sociedad y que por lo tanto esté impidiendo la permeabilidad de las mujeres en los lugares donde está el poder y por tanto imposibilitando también su reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento como sujetos que tienen igual valor e igual autoridad. Y desde esta perspectiva se indaga la insuficiencia y los cambios sociales que venimos contemplando para avanzar en la ciudadanía de las mujeres. Y quiero reconocer y agradecer mucho a Ana el valor de su discurso, un discurso que siempre es analítico, que es emotivo, que está cargado de razones, pero que es también un discurso fuerte que aporta, en mi opinión, un nuevo aliento para seguir construyendo la utopía emancipadora de las mujeres. Ana ha sido miembro, por hacer alguna remembranza de sus muchas múltiples actuaciones, miembro del Observatorio contra la Violencia de Género, colaboradora del IAM y de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General del Estado como jurista de reconocido prestigio. Ha participado en relevantes proyectos de investigación a lo largo de su amplia trayectoria académica en materia de violencia de género e igualdad y actualmente pertenece como investigadora principal a un grupo que aborda el tema de derechos humanos y garantías. Es autora de un centenar de publicaciones, entre las que cabe destacar algunas de los últimos años, como los costes sociales de la desigualdad y el proceso de individuación de la familia, ciudadanía y participación política de las mujeres en España, la dignidad y la igualdad en el trabajo, acoso sexual y acoso por razón de sexo, la innovación en la medición de la desigualdad, los efectos jurídicos del soft law en materia de igualdad efectiva, la experiencia española, la justicia restaurativa, el protagonismo de las víctimas en la violencia de género y, por último, dificultades de conceptualización del acoso por razón de sexo. Bueno, pues ya... Bueno, muchísimas gracias por la presentación y para mí siempre es un placer, como en otros momentos, poder compartir este espacio y presentar algunos de los análisis y también de las propuestas que yo hago en este momento. Así, cuando tengo una conferencia siempre procuro y hago el esfuerzo de traer aquello último que estamos estudiando y que es casi siempre lo que nos parece lo más interesante. Quiero contar cómo nos encontramos en este momento ante una situación complicada, no solamente por los cambios a nivel socioeconómico, un nuevo modelo económico no es una crisis, yo lo repito hasta la saciedad, porque la palabra crisis es el engaño para crear la apariencia de que es una situación de tránsito. No es una situación de tránsito, es un cambio en el modelo económico, es una globalización de la economía y una internacionalización de los mercados que deslocaliza al capital, que le permite funcionar fuera del control de los estados y fuera del control de las leyes, y eso genera una serie de problemas, puesto que los mecanismos tradicionales de control, los acuerdos y los pactos que entre capital y trabajo se habían efectuado después de la Segunda Guerra Mundial en el marco
y en la consolidación de los estados sociales, esos pactos han sido unilateralmente violados por el capital, que ya no necesita del acuerdo, de los acuerdos realizados y que han sido eficaces y eficientes durante un determinado momento histórico. Eso hace que los estados se vean, primero, sin ser estados soberanos, por lo tanto están sometidos a poderes externos a nivel internacional y a nivel económico, no tienen ya control sobre sus sistemas productivos, sobre sus mercados, tampoco sobre los salarios y el control de la mano de obra, y están, digamos, quizás la expresión de rodilla es muy fuerte, pero casi, porque todos compiten porque ese capital global aterriza en los distintos territorios, porque son quienes crean las empresas, quienes favorecen nuevos trabajos ante la destrucción de los trabajos tradicionales. Lo que ha permitido todo este cambio ha sido precisamente la tecnología. Y tiene además una fecha de nacimiento, el 1 de enero de 1995. Es decir, el momento en que entra en funcionamiento la Organización Mundial del Comercio, que es un sistema económico que rompe las barreras arancelarias y que permite la liberalización y la libre circulación de capitales, de empresas y de mercancías. Por eso yo muchas veces de broma digo que lo que tenemos que recuperar en la ciudadanía es el estatus que tienen las mercancías, porque ellas al menos pueden circular libremente de un territorio a otro sin barreras, mientras que nosotros lo que estamos creando y recrudeciendo cada día más es precisamente la creación de nuevas servidumbres a través de las leyes de extranjería, a través de los frenos y la movilidad de las personas para buscar su medio de vida y su trabajo, y nos dejan en cierto modo atrapados en el lugar donde hemos nacido, con enormes frenos a la hora de tener esa flexibilidad y esa libertad que sí tienen los capitales, las empresas y las mercancías. Esa nueva realidad económica que ha generado un cambio radical que digamos con procesos en curso, que todavía no sabemos en qué van a concluir, donde los estados están acomodando sus instituciones y su estructura a las necesidades y a las exigencias de ese modelo económico. Por eso percibimos que las leyes a veces nos cuesta trabajo identificar hasta qué punto están defendiendo los intereses de la ciudadanía, hasta qué punto nuestros representantes son portavoces de nuestras propias necesidades y de nuestros problemas, porque lo que vemos es que muchos de esos cambios normativos obedecen a otros intereses que a veces no alcanzamos a comprender. En paralelo a todo eso, ¿qué ha hecho el Estado en este proceso de acomodo a este nuevo modelo económico? Que ha desregularizado. ¿Qué significa? Que el derecho ha salido de importantes ámbitos sociales que antes lo que hacía el derecho era racionalizar, ajustar y proteger, digamos, a los elementos más débiles en esa relación. Estoy pensando sobre todo en el derecho del trabajo. Ante esa nueva realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos enfrentando a cambios institucionales y estructurales. Vemos mucho que el gobierno nos dice, y desde las instancias europeas, que necesitamos llevar a cabo cambios estructurales, pero curiosamente que nadie nos cuenta. No nos dicen cuáles son. Cada vez que se habla de trabajo y de pensiones y de que a ver si salimos de esta situación de desempleo, en la coletilla y el discurso siempre es que necesitamos seguir profundizando en esos cambios estructurales. Y nos quedamos esperando que nos expliquen cuáles son los objetivos y hacia dónde caminan. ¿Qué pone eso de manifiesto? Que claro, si se están produciendo cambios de ese calado, necesitaríamos tener discursos potentes
que si eso que vemos y que se está produciendo no nos gusta, tuviéramos alternativas, tuviéramos discursos alternativos que nos sirvieran de guía para saber hacia dónde deseamos caminar, cuáles son los nuevos objetivos, cómo procurar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que paradójicamente, en el momento que más necesitaríamos de nuevas teorías, de nuevos discursos políticos, utópicos, transformadores e ilusionantes para la gente, justo no solamente se ha producido una globalización de la economía, también de la cultura. Es decir, todo aquello que no se ajusta al discurso hegemónico, ¿qué vemos en los medios de comunicación? Son los antisistema, son radicales, son los perroflautas, son locos que dicen esas tonterías, y entre todo ese conjunto de descalificaciones, pues también los discursos radicales feministas. Y yo digo, bueno, ¿por qué la palabra radical es mala? ¿O tiene un sentido peyorativo? Los discursos radicales son los discursos que necesitamos, los que van a la raíz del problema para saber cómo podemos incidir sobre ese problema en su causa última para transformarlo. Por lo tanto, los discursos radicales tendríamos que decir que son los que ahora más necesitamos para producir la transformación que se necesita. Pero paradójicamente, todos esos discursos radicales han desaparecido. No encontramos, cuando veis que recibimos en televisión, los programas de debate se limitan a descalificaciones personales. Los contenidos de los programas de los partidos, como están sujetos al minuto y medio en el que pueden hablar, se limitan a decir simplicidades, análisis de eslogan o lanzamiento de eslóganes que desde luego no nos ayudan ni a comprender la realidad ni a saber cómo la podemos superar, porque para eso necesitamos análisis profundo, riguroso, con nuevos enfoques y con la creación de nuevas categorías, de nuevos términos y de nuevos conceptos. Las realidades no se transforman sin discurso, sin nuevas narrativas, sin la invención de representaciones distintas de la realidad que nos sirvan precisamente como orientación cuando luego hacemos política o cuando luego emitimos nuestro voto. ¿Qué ocurre? Que en ese contexto, obviamente, el feminismo, que cuenta con 3 siglos de construcción teórica, que no se nos debe de olvidar, por eso tiene hoy un gran valor. Porque cuando han desaparecido muchos discursos potentes, donde a veces vemos que los sindicatos o las luchas obreras están también y andan perdidos en cuál es su lugar y su estrategia, el feminismo ha logrado mantener, a pesar de el ataque feroz y la descalificación, no solo de sus propuestas y de su análisis, sino de las personas que lo defienden. No solo se critica el feminismo, se desvaloriza a las personas que hacen feminismo, a las que introducen los enfoques de género o la categoría género en su análisis y en sus propuestas. Y por lo tanto su investigación, su trabajo, absolutamente se le califica como carente de valor científico, se dice. El feminismo ha logrado una cosa, ha logrado hacerse potente porque se ha visto obligado a renacer una y otra vez. Al procurar, lo han enterrado en la historiografía. No han arrebatado la memoria, esa memoria histórica. Por eso cada generación de chicos y de chicas jóvenes les parece que llegan a los problemas de la desigualdad entre hombres y mujeres por primera vez. Y no son conscientes de toda la herencia, de todo el sufrimiento y de tanta lucha de tantas generaciones de mujeres y de hombres que han intentado sacar hacia adelante ese proyecto igualitario. Lo bueno que ha tenido el feminismo es que se ha visto siempre obligado
a construir un discurso crítico contra las instituciones y los discursos dominantes. Y tiene un arsenal de críticas, de análisis críticos que hoy no son extraordinariamente útiles. El feminismo ha logrado mantener otra cosa muy importante, que ha perdido a veces el movimiento obrero: la internacionalización. Las grandes conferencias internacionales han logrado, a pesar de todas las dificultades, sacar hacia adelante una agenda feminista común, donde lo diverso, los contextos distintos desde el punto de vista político, económico e institucional no eran un obstáculo para construir un camino común, respetando obviamente que las prioridades y las propuestas tenían luego que ser adaptadas a las exigencias del contexto en el que ese movimiento, como movimiento social y como marco teórico, se está gestando. Pero es que además siempre ha tenido un proyecto utópico, político. Ha sido muy crítico con las categorías personales que el discurso liberal había venido construyendo, porque las mujeres eran las primeras que eran conscientes de todas las trampas de ese discurso liberal, de todas las desigualdades, porque las sufrían como grupo y a nivel individual, de la injusticia que generaba, de la subordinación, la opresión y el dominio. En este momento, poder recuperar todo ese arsenal de análisis distinto en todos los países, con esa potencia y con esas propuestas de futuro, yo creo que se convierte en un discurso político que nos pueda ayudar, y así lo creo sinceramente, a tener ese horizonte utópico, esa narrativa que necesitamos para transformar la realidad. Magritte decía que la utopía, pero es curioso porque en este momento se dice que lo que tenemos que pensar es en productividad, en empleo, en eficacia y en gobernanza, de luego no en utopía. No son momentos, se nos dice, para esas reivindicaciones, ese tipo de reivindicaciones. Sin embargo, justo lo contrario, es cuando más las necesitamos para poder salir de la ceguera en la que nos han colocado, en esa posición de perplejidad en la que a veces vive la ciudadanía cuando no tiene alternativa. Cuando no, es decir, se nos habla continuamente de muertos, de terrorismo, de riesgo, de incertidumbre. Pero claro, ¿eso qué es lo que hace? Paraliza a la gente porque a la par no le están explicando las razones de todo eso. Y nos dejan absolutamente en esa posición de no saber qué debemos o qué tenemos que hacer. El feminismo funciona en ese sentido utópico como una linterna. Es como si estuviéramos en una zona de penumbra y si ponemos la linterna nos ilumina para entender. La utopía no pone algo que no exista. Lo que nos ayuda es a ver que tenemos en la realidad elementos de los que tirar para construir un mundo mejor, de los que partir para caminar hacia adelante. Por eso el valor de la utopía, por eso es tan peligroso el pensamiento utópico para el poder, porque es precisamente el elemento ilusionante que sirve de guía a la ciudadanía para lograr salir de esas situaciones de injusticia en las que a veces el poder nos lleva sin tener las garantías suficientes para podernos proteger. Durante un tiempo creímos que todos estos vaivenes nos iban a permitir resistir. Es decir, que eran momentos duros, que no iban a ser momentos de avance, pero que íbamos a lograr atrincherarnos y resistir. ¿Qué estamos observando? Que no es verdad, que cada día retrocedemos. Que aquello que leíamos en los libros en los 80, de que caminábamos hacia esa sociedad de los 2 tercios, donde iba a existir
un tercio que iba a vivir muy bien, otro tercio que son los pobres con trabajo y otro tercio que están en una situación absoluta de marginalidad. Eso ya lo estamos viviendo hoy. Yo recuerdo que cuando estudiaba todo eso no creí vivirlo. Y sin embargo estamos viviendo esa precariedad en el trabajo donde tenemos esos pobres con trabajo y tenemos también esos millones de parados que están en absoluta situación de precariedad y donde ocurre que ese tercio que está arriba, los de abajo, le funcionan como era el infierno antes. Pórtense ustedes bien porque si no caerán hacia abajo. Funcionan como ese abismo donde tienen que estar atentos porque si no caerán ahí. ¿Qué ocurre entonces ante esta situación? Que el feminismo ya no puede hacerse los problemas que hacía en los años 90 o a finales de los 90. Antes nos preocupaba saber si todo lo que habíamos logrado transformar a nivel de igualdad de trato, eliminando de los sistemas jurídicos aquellas situaciones de desigualdad explícita entre hombres y mujeres, eran instrumentos suficientes para avanzar en una ciudadanía plena y para desarrollar el modelo de democracia. Nos preocupaba mucho desarrollar lo que hoy conocemos como el derecho antidiscriminatorio, es decir, ese conjunto de leyes y de políticas públicas que tenían como objetivo dar un paso adelante y compensar esas desigualdades y discriminaciones históricas para intentar poner a hombres y a mujeres en una posición más o menos de equiparación a través de nuevos criterios de redistribución de recursos, de oportunidades e incluso de poder. Y en Europa, desde el año 86, que comienza el primer plan de acción, hasta los 90, ¿qué hicimos? Bien, la igualdad ante la ley no es suficiente, vamos a dar paso hacia la igualdad de oportunidades. Lo que va a hacer la igualdad de oportunidades es poner a hombres y a mujeres en la misma posición. ¿Dónde estaban los hándicaps más fuertes? Educación, trabajo y política. Bueno, pues hay que incorporar a las mujeres al sistema educativo, hay que incorporarlas de forma permanente al mercado de trabajo y empieza a hablarse de representación representativa, fijaros qué redundancia, para empezar a decir, bueno, le tendremos que dar alguna presencia. Cuando se hablaba de participación equilibrada, se hablaba de que hubiera un 30% de mujeres, que eso ya parecía un exceso. Y se pensaba que ese 30% era suficiente porque conformaba ya corriente crítica y no se necesitaba realmente mucha más presencia. ¿Qué es lo que constatamos? Que todos esos avances que habíamos producido no tenían el impacto que esperábamos, no transformaban la realidad. Y lo constatamos hoy. Las mujeres estudian en la universidad, pero no las mismas carreras. Las mujeres no están en el conocimiento que hoy es el conocimiento de la élite, el científico técnico. Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pero en sectores muy feminizados, con peores condiciones de trabajo, todo lo que ya conocemos. Y cuando se incorporan en la política, es presencia sin poder. Tienen voz, pero no propia, porque no tienen liderazgo, porque no tienen peso en los aparatos de los partidos, porque quien la ha puesto allí es un señor, al que le debe en política muy importante la lealtad. Y porque muchos señores a través de las chicas lo que hacen es ampliar sus esferas de poder. Por eso a los hombres con poder les interesan las mujeres, porque ya no tienen un ministerio, pueden controlar 2 o 3. Sí controlan a aquellas chicas que han puesto en determinadas direcciones generales o en determinados ministerios. ¿Qué nos dimos cuenta? Que todas esas medidas
a nivel jurídico y político que habíamos desarrollado no incidía en las causas estructurales que seguían produciendo opresión, dominio y subordinación de las mujeres. La división sexual del trabajo, quien cuida, quien lleva el gran peso de la crianza y del cuidado son las mujeres, todas las condiciones para hacer equilibrio entre trabajo y vida familiar es casi una heroicidad. Ejercer liderazgo en político es prácticamente imposible porque los tiempos en política para tener poder real son de absoluta disponibilidad y las mujeres todavía tienen muchas cargas en lo doméstico familiar y también porque reivindican un estilo y un proyecto de vida que lo quieren todo, porque lo que tenemos que pedir como seres humanos es todo, es decir, poder desplegar nuestra vida y nuestra existencia en todos aquellos aspectos que nos parezcan relevantes. Podemos en un tramo de nuestra vida centrarnos en uno o en otro, pero la sociedad y el Estado tienen la obligación de ofrecernos la posibilidad para hacer posible tener una vida familiar, tener un trabajo y tener tiempo para sí mismo, para la ciudadanía, para la participación política, para no convertir la política en una profesión. Pero para eso la gente necesita tener tiempo, necesita formarse, necesita desplegar todo ese potencial que tiene. Entonces, el feminismo tuvo que empezar a plantearse otra serie de problemas. ¿Qué modelo de representación necesitamos? ¿Qué modelo de participación política exige una democracia paritaria? ¿Cómo vamos a poner fin a la violencia de género? ¿Cómo vamos a lograr que los derechos económicos y sociales sean realmente instrumentos y garantías para que toda la población pueda vivir con dignidad? ¿Cómo vamos a tener que resignificar el Estado? ¿Qué partidos políticos deberíamos hoy de tener en el nuevo contexto? ¿Y qué modelo de constitución? Fijaros que son problemas de un enorme calado. No los vamos a resolver haciendo no análisis radicales, por eso son tan importantes los análisis radicales, porque necesitamos irnos donde están los anclajes que impiden que la sociedad haya podido evolucionar y transformarse de acuerdo con esos ideales y esos valores que habíamos colocado en la Constitución y que eran el marco y las reglas del juego que nos habíamos dado para nuestra existencia en común. ¿Dónde tenemos el problema? Que hasta ahora habíamos vivido de la renta. Es decir, creíamos que todos esos grandes temas a nivel político y social habían quedado ya desde el siglo XVIII asentados sobre bases intelectuales y teóricas firmes. Y que, bueno, se trataba luego de ir acomodándolo y desarrollándolo. Pero ahora lo que nos damos cuenta es que si no incidimos y modificamos los fundamentos del poder, las bases de legitimación del Estado-nación, para construir un nuevo modelo de poder, un nuevo modelo de Estado y un nuevo constitucionalismo, no lograremos llevar a cabo la transformación que necesitamos para realmente, para rearmarnos a nivel intelectual, político y para rearmarnos a nivel utópico. De nuevo el feminismo nos aporta un análisis muy importante para poder entender muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy. El feminismo lleva tiempo desde la etapa preconstituyente francesa de 1790. Si vierais las reivindicaciones del feminismo revolucionario, si yo quito la fecha 1790, la firmamos hoy. Están pidiendo lo mismo que estamos pidiendo hoy. Y es muy curioso,
porque entonces lo que nos damos cuenta es que en ese momento sí tenía muy claro dónde estaban las trampas, porque lo estaban viviendo en primera persona. ¿Qué se está pidiendo y qué se está haciendo? En ese momento se están estableciendo las bases del modelo de poder, del nuevo modelo de poder, que indudablemente a partir de ahí se iba a construir un nuevo modelo social, se iba a legitimar la necesidad del Estado y la conformación de la primera Constitución, que como sabéis, el primer Estado y la primera Constitución nace en 1793 con la primera República en Francia. Bien, cuando hacen la burguesía, que es quien lidera todo el proceso de transformación, ¿qué ocurre? Que a ella lo que le interesaba era consolidar a nivel jurídico y político una serie de derechos, porque el poder económico ya lo controlaba. ¿Por qué cuento esto? Porque es la misma situación de ahora. Preguntaron, una clase y un grupo social que detenta el control de la economía, que además era un grupo que detentaba las nuevas fuentes de riqueza, que como ahora había incorporado a la producción y al mercado toda la nueva tecnología y todas las invenciones como consecuencia del desarrollo del conocimiento científico, ¿por qué quiere hacer una revolución? ¿Por qué no le basta con el control de la economía? Porque la economía jamás, esto no lo tenemos, porque ahí es donde más nos engañan y donde está una de las trampas más importantes. La economía jamás funciona sin la política. Por eso quien controla la economía quiere y necesita controlar la política y el derecho, porque la voz del poder se articula a través del derecho. El derecho y la política le trazan la autopista por donde el capital circula y se expansiona. Y ahora el capital está haciendo lo mismo. Controla la economía a nivel mundial, pero necesita controlar el poder político y para eso necesita controlar al Estado. Que no se equivoquéis, los Estados hoy son, yo diría y me atrevería a decir, casi más potentes que los de antes. A veces no lo parece porque están travestidos de sociedad civil. Están travestidos, mucho poder está travestido de sociedad civil y nos da la apariencia que no es poder del Estado puro y duro. Y la economía global necesita de los Estados y de la política para que sean los gendarmes que estén articulando el correcto funcionamiento y expansión de ese modelo. Son nuevas instituciones y estructuras con nuevas funciones, con funciones distintas a las que conocíamos antes, pero no por eso ni menos importantes ni menos trascendentes. Con eso, ¿qué os quiero decir? Que cuando nos distraen diciendo la política es que ¿para qué sirve? Para nada. Sí, total, son todos unos sinvergüenzas y unos corruptos. Da lo mismo al que votemos. Cuando la política se descalifica, se desvaloriza y a la clase política se la devalúa, es que las clases trabajadoras nos quedamos entonces sin ningún espacio de poder, porque lo único que tenemos es... No es casual toda esa campaña de descrédito contra la política, porque entonces si nos la quitan o si la controlan agentes privados, no nos parece muy grave. Si dejamos que cualquiera esté controlando los partidos, no nos parece muy grave. No nos preocupamos de saber quién va a liderar en una elección o en otra.
No nos preocupamos de meternos en los partidos para romperlos y hacerlos como tienen que ser, más democráticos, menos jerárquicos y más adecuados a la realidad que tenemos que abordar. Desde ese eje ocurre además algo que es muy importante. Cuando están conformando quiénes somos los iguales, quiénes somos los sujetos con poder y quiénes nos reconocemos iguales en autoridad y en derechos, derechos que además adjetivan como derechos sagrados e inalienables, en ese momento político se decide que las mujeres quedan fuera del pacto. Y por eso se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es importante porque cuando identificamos en qué momento las mujeres fueron expulsadas del poder, del discurso de los derechos, y no se les permitió formar parte de la política y de lo público, eso no lo creó ni lo produjo ni el derecho ni el Estado. Lo que se limitó el nuevo Estado y el nuevo derecho fue incorporar como natural esa exclusión y esa inferiorización de las mujeres. Porque claro, una burguesía que para llevar adelante todo su proceso de transformación y su revolución, la única revolución que hemos hecho ha sido la burguesa. El movimiento obrero no ha hecho nunca una revolución. Y no la ha hecho porque no la ha necesitado. Porque todos los hombres fueron asimilados como iguales en valor. A posteriori, luego la ley electoral excluyó a las clases, a los sirvientes y a los que no tenían formación y rentas propias. Pero el reconocimiento de sujetos iguales en valor, autoridad y derecho, la Declaración de 1789 se la otorga a todos los hombres. La burguesía hace esa revolución para crear una nueva fundamentación del poder. No era un cambio de élite, no era cambiar a los individuos de un sillón a otro, era construir algo absolutamente nuevo y diferente, donde se pudiera aniquilar a la otra clase o grupos sociales que hasta ese momento habían detentado el poder. A partir de ese momento, la burguesía, ¿qué hace? Se limita a consagrar en un texto formalmente que esos son una serie de derechos y simplemente recogiéndolo en la Constitución, en el 93, considera que ya no hay nada que hacer. Están recogidos, estos son los derechos, y dicen, estos son los derechos sagrados e inalienables, que entendemos que la ignorancia y el menosprecio de estos derechos han sido las razones de la corrupción de los gobiernos y de todos los males públicos, pero que ahora, ya que los tenemos presentes, todo surgirá una nueva estructura y relaciones de poder. Si las mujeres fuimos expulsadas en un momento previo a la conformación del sujeto político pueblo, es que no hemos sido jamás pueblo soberano. Y no hemos sido jamás poder constituyente. Luego hemos entrado por la puerta de servicio. Nos han ensanchado un poco la puerta para entrar, pero hemos entrado asimiladas. Hemos entrado con un traje que no nos sirve, porque no está hecho para que puedan entrar las mujeres. Y por eso cada vez que el derecho incorpora o trata de regular aspectos que habían quedado fuera del discurso político y de lo público, el derecho chirría porque no sabe cómo encajarlo. Por ejemplo, la conciliación o la maternidad, que todavía aparece como una enfermedad porque no sabe, como no, de momento, los hombres no dan a luz,
pues como no cabe asimilarlo, pues se coloca ahí en una situación extraña porque no entra en la lógica, digamos, de la regulación del derecho y de los intereses que forman parte del derecho, de la política y del Estado. ¿Qué significa? Que si fuimos expulsadas en un acto político, tenemos que ser restituidas en un acto político. Si el derecho no nos construyó esa situación de falta de valor y de autoridad, el derecho no nos lo puede restituir. Y fuimos expulsadas de un modo tan potente que aún hoy lo padecemos. Es decir, para poder mantener la credibilidad del discurso y de la bandera que enarbolaba la burguesía y que después además hizo el movimiento obrero, que no se nos tiene que olvidar que cuando los obreros entraron en el poder entendieron que se había producido el sufragio universal. El lenguaje es muy perverso, porque entendieron que habían entrado todos cuando solo entraron todos los hombres y no entraron las obreras ni las de otras clases sociales. Las mujeres siguieron estando excluidas en España hasta el año 31. Fue una exclusión no de clase, pero las luchas de los diferentes movimientos no integraron esa reivindicación de decir vamos a entrar todos los que fuimos excluidos, vamos a restituir a la otra parte de la sociedad civil en sus déficits de reconocimiento y de valor y de ciudadanía. Lo cual resulta curioso porque son discursos que están hablando de libertad y de igualdad y de emancipación humana. ¿Y cómo se habla de emancipación humana olvidándose uno al 50% de las personas que viven a nuestro alrededor? Por eso además cuando las mujeres en 1789 hacen su declaración alternativa de derechos de la mujer y de la ciudadana, es muy curioso cómo se presenta. Nosotras, las madres, hermanas e hijas que formamos parte de la nación, ellos no dicen somos los representantes del pueblo francés porque ellas no eran pueblo. Ellas fueron expulsadas de ese sujeto político colectivo. Por eso hoy necesitamos construir un nuevo nosotros. Cuando estamos hablando de las personas con derechos, ¿quiénes somos? ¿La ciudadana y los ciudadanos o la población? Porque nosotros tenemos que delimitarlo. ¿Quiénes somos? Las personas que tenemos derechos y que debemos de tener derechos garantizados. ¿Quiénes somos hoy políticamente ese sujeto colectivo? ¿Solo los nacionales? Bueno, esos son los temas en los que tenemos y en los que tenemos encima de la mesa, en los que debemos de afrontar. Cuando ellas hacen ese enunciado, ¿qué están diciendo? Tratando de irracionalizar, porque les decían que ellas no podían estar. Y eso es muy importante porque explica lo que hoy nos ocurre. La inferiorización de las mujeres se construye a partir de dos ejes. Uno, que no somos sujetos racionales, y como no somos sujetos racionales, obviamente no tenemos capacidad ni para tener y ejercer derechos, y menos aún para ejercer una representación colectiva. Pero hay otro elemento más. Se está utilizando precisamente todo lo que la filosofía ilustrada había construido para decir que en el ser humano podíamos diferenciar entre cuerpo y espíritu razón. Que lo elevado, yo además he estado en ese engaño durante muchísimo tiempo, hasta qué punto los discursos son tan fuertes que nos crean ceguera respecto a problemas muy importantes. Yo también había creído durante mucho tiempo que lo más importante que yo tenía era mi cabeza, mi capacidad de pensar. Y me había olvidado que algo ya los que tenemos cierta edad nos recuerda
nuestra edad, que somos sobre todo un cuerpo, que somos ante todo un cuerpo, y un cuerpo que es el espacio desde el que usamos y disfrutamos y hacemos uso de los derechos. No se hace con la razón, se hacen, se ejercen y se comparten precisamente desde el espacio que cada uno de nosotros y de nosotras, que es nuestra propia corporalidad. Las mujeres habían sido inferiorizadas, también consideradas sobre todo cuerpos, mientras que los hombres eran sobre todo espíritu y razón. Todo eso además lo legitima la filosofía moral y la ciencia. La biología del 19 sostiene que las mujeres tenemos conectado el útero con el cerebro y que indudablemente toda nuestra biología está articulada y toda nuestra existencia está articulada para, sobre todo como hembras de la especie humana, y que en ese sentido somos y tenemos una existencia próxima a la naturaleza y a la animalidad. Pero cuando hoy vemos los temas de prostitución o los temas de los vientres de alquiler, es más de lo mismo, con un discurso más nuevo, de nuevo el mercado, legitimado desde el mercado, la compraventa, la aparente libertad individual. Pero de nuevo son seres humanos que aparecen de menor valor, indudablemente desde el punto de vista político y social, cuando quedan reducidos a cuerpos. Porque ¿quiénes vemos que son los vientres de alquiler? Yo no veo a las ricas como vientres de alquiler. ¿Qué es lo que estamos viendo en los países más pobres? Que las mujeres con extraordinarias necesidades, a veces familiares, bueno, las encierran como en hoteles aparentemente de lujo, donde las tienen, bueno, como si fueran granjas, nada más que produciendo hijos a la carta. Nadie habla de los riesgos que tienen los embarazos. Nadie habla de que están sometidas a una inseminación para que produzcan óvulos, que indudablemente afecta a su menopausia y produce un envejecimiento de su órgano al margen de los riesgos que todo eso implica. Todo eso se oculta como si no ocurriera nada, pero vemos cómo continúa muy presente en nuestra cultura todavía, que la forma que tenemos de inferiorizar a determinados grupos humanos es cuando de una forma o de otra, hoy con nuevos discursos y con nuevas estrategias, los convertimos precisamente en cuerpos, y cuerpos que se transforman en meras mercancías. Y quienes nos dedicamos también al sistema educativo, vemos cómo el sistema educativo se ha convertido en piezas para producir profesionales y cómo nuestro trabajo intelectual también queda ante toda esa presión de producir simplemente como mercancía. Y vemos en la universidad, por ejemplo, cómo la gente joven está angustiada, recabando esos, yo le digo a veces de broma, los cromos, que es el papelín, el último título, para intentar demostrar su valía sin que realmente estén desarrollando todas sus capacidades y toda su intelectualidad. Eso fue y es una violencia estructural que está en la base de nuestra cultura jurídico-política. No podemos transformar el modelo de democracia, no podemos caminar hacia adelante ignorando ese anclaje, ignorando que está presente en las entrañas mismas de nuestro sistema esa violencia estructural que se reproduce de múltiples formas. Porque además la dificultad que tiene es que, como todas las violencias estructurales, son difusas. Hay culpables, pero hay muchísimos responsables, todos los que estamos aquí. Porque todos nosotros, a veces no de forma consciente, estamos reproduciendo con nuestras decisiones y acciones muchos de esos engranajes que mantienen esas situaciones de inferiorización, de dominio, de subordinación, etc. Por eso es tan difícil enfrentarse. Y por eso poner fin y lograr avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres necesita un abordaje
tan complejo en todos los niveles y necesita formación y necesita sensibilización y conciencia social y necesita saber cómo se aborda. Y hay muchas formas y muchos planos en los que puede ser abordado. La violencia se genera de esa sinergia de acciones individuales y colectivas. Junto a ese elemento hay otro eje y otro anclaje en nuestra cultura que está conformando todo el modelo de poder y también todo el marco institucional que hemos heredado, que es el discurso del miedo. La modernidad desde Hobbes, desde que inventa, intuye cómo debería de ser ese marco institucional, lo construye precisamente a partir del miedo al otro igual. Y de ahí justifica y legitima la necesidad del Estado y la necesidad de normas coactivas que nos garanticen esferas de libertad y de autonomía. Ese discurso del miedo, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, el relato que Hobbes construye es el siguiente. Vamos a imaginarnos que somos individuos con derechos y que tenemos, como ellos defienden, derechos naturales. ¿Por qué le dan esa fundamentación? Primero, que es muy peligrosa, porque eso nos hace creer que los derechos es algo que tenemos, no algo que conquistamos y peleamos, y que además los derechos que no ejercemos los perdemos. Si no los exigimos, los perdemos. No son una cosa. Los derechos son instrumentos para la acción, para la interacción con los otros. Cuando no los estamos usando, perdemos la capacidad y las actitudes para intentar no solamente ejercerlos, sino exigirlos, pelearlos, etc. Pero le dan ese carácter de natural para hacernos creer que es algo como el tono de nuestra piel o de nuestro pelo, que son nuestros, que conforman nuestra esencia humana. Bueno, dice, tenemos todos derechos. Pero Hobbes además hace otra cosa, pero tenemos un problema. Porque claro, cuando yo miro a todos los seres humanos, ¿qué es lo que observo? Dice Hobbes además una frase muy curiosa: solo es nuestra soberbia la que nos hace creernos que somos mejores, más listos. Porque yo, cuando observo a cada ser humano en toda su potencialidad, yo lo que veo es una enorme semejanza entre uno y otro. Puede ser que uno sea más rápido, tenga una mayor rapidez mental, otra persona tenga mayor fuerza física, pero en el cúmulo de la acción son tan iguales que entonces siempre estamos en riesgo, porque claro, el otro cuento es decirnos que los individuos siempre son seres competitivos que desean siempre el poder, y el poder máximo es el poder sobre otra persona. No hay poder mayor que controlar a otro ser humano. Entonces dice, claro, vivimos siempre con derechos, pero ¿qué ocurre? Como somos seres racionales, nos damos cuenta de la situación de inseguridad que vivimos. Bueno, pues vamos a sacrificar parte de nuestros derechos para crear una estructura que nos los pueda garantizar. Y entonces Hobbes nos cuenta un relato, un discurso, esa narrativa para decir, imaginaros que cedemos todos nuestros derechos al Estado y el Estado a través de su Constitución nos lo devuelve como derechos políticos y civiles, es decir, derechos garantizados por la ley. Por lo tanto, ya no tenemos miedo, vivimos en la seguridad. Pero lo mismo que esa violencia estructural de menosprecio, de inferiorización de las mujeres, está en las mismas entrañas y en los cimientos de nuestra cultura jurídico-política, el miedo también. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el poder? Volviéndolo a utilizar. Nunca como ahora vemos hasta qué punto el discurso del miedo es un discurso que está teniendo una enorme capacidad de eficacia para paralizar.
repetir continuamente, cuando vemos los telediarios, que es terrible. La gente que es más mayor se acordará de aquel periódico que había cuando yo era niña que se llamaba El Caso. El Caso era una prensa que solo nos hablaba de tragedias, de crímenes y sobre todo con un enorme morbo. Pero es casi como los telediarios de ahora. No nos dan noticias, nada más nos ponen la muerte a los pobres refugiados, a la criatura a la bomba. Entonces, verdaderamente el discurso de miedo volvemos a ver como uno de los anclajes desde los cuales el poder puede colocar el tema de la seguridad por encima de los derechos, por encima de las libertades. Podemos sacrificar derechos, se pueden poner en suspenso, podemos hacer atropellos, porque lo importante es estar seguro. Fijaros, ese discurso es muy viejo, tan viejo que Rousseau decía, claro, donde estaríamos más seguros es en la cárcel, pero nadie quiere estar ahí. Fijaros cómo los problemas, no estamos hablando de problemas que hoy sean absolutamente nuevos, aunque en sus variables y en su peculiaridad y en su contexto lo sea, sino que son problemas en los que nos hemos enfrentado histórica e intelectualmente en muchos momentos. ¿Por qué necesitaba, estoy con mucho rollo, por qué necesitaba contaros, hacer un poco todo ese relato? Para decir, cuando valoramos todo lo que hemos logrado sobre el movimiento feminista, y no solo el movimiento feminista, otros movimientos sociales, de producir ciertos cambios dentro del derecho, en las políticas públicas, etc., no es que yo menosprecie en modo alguno todos esos avances que son necesarios y que los necesitamos. Lo que nos damos cuenta es que todos esos instrumentos de garantía que habíamos desarrollado hasta ahora tienen solo un impacto en, digamos, en aquellas situaciones individuales, pero no cambian los anclajes. Es decir, claro que cuando yo me miro con respecto a lo que era mi madre y mi abuela, estoy mucho mejor. He podido estudiar, he tenido autonomía económica, tengo cierto estatus y reconocimiento, claro que hemos avanzado. El problema es los avances que hemos efectuado, que alguien a título individual modifica la percepción y el valor de las mujeres como grupo, porque ese es el fin del feminismo. El feminismo no es que yo individualmente mejore mis condiciones de vida, aunque es que esos grupos subordinados y oprimidos tenemos que producir cambios para que todo el conjunto tenga valorización social, para que todas las mujeres, con independencia de su estatus, tengan reconocimiento y valor. Todas esas medidas a nivel normativo, que es el derecho antidiscriminatorio, que es muy importante, y que estamos teniendo muchas dificultades, porque tiene mayor potencial y eficacia en esa transformación, porque hay muchos frenos, tenemos grupos sociales muy poderosos, ultraconservadores, que ya habéis visto que ahora llaman a todo esto ideología de género. Y es muy curioso porque emplean la palabra ideología en el término marxista, lo cual es un poco chistoso. Es decir, como un discurso que enmascara la realidad. Están utilizando el marxismo para criticar al feminismo y calificarlo de ideología de género. Bien, toda esa situación necesitamos acompañarla de cambios más radicales. Es decir, de cambios en las categorías personales. ¿Quiénes somos ahora el nuevo sujeto político nosotros? ¿Quiénes integran el concepto pueblo? ¿Son solo los nacionales o toda la población? ¿Quiénes son los iguales en derechos? ¿Somos los seres humanos o solo los nacionales? Porque nuestra Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley, no todo el mundo. Y los españoles son los que no serán objeto de discriminación, no todas las personas que integran la población que vive
en nuestro país. Tenemos que avanzar para decir cómo vamos a construir de nuevo esa categoría de sujeto, donde no sea un sujeto abstracto, sino que hablemos de cuerpos sujetos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque si yo lo que estoy viendo es que los derechos que articulo es para un cuerpo sujeto, cuando voy a la Constitución a ver si los derechos fundamentales que tenemos son los que necesitamos, ¿qué necesitamos como seres humanos y como cuerpo? Comer, tener una vivienda, tener cubiertas las necesidades básicas, pero esas no están en los derechos fundamentales. Si somos un cuerpo, muy importante nuestra salud sexual y reproductiva, que somos cuerpos sexuados. Por lo tanto, esos derechos fundamentales como la libertad de expresión. Todo eso nos obliga a que entonces lo que tiene que estar como fundamento de la política no es la seguridad o la garantía formal de ciertos derechos, sino a lo mejor lo que hay que poner como fundamento de la política y del nuevo Estado, lo que tiene que estar es la vida, la protección de la vida humana, su cuidado. Y cuando ponemos ahí la vida, y cuando hablo de la vida me estoy refiriendo a la protección de la naturaleza, porque sin ella no viviremos. Cuando voy a colocar qué es lo más valioso, proteger a los seres humanos y la vida, en toda su dimensión. Ese debería de ser el eje fundante de la política, de lo público y del nuevo marco que tiene que ser el Estado. Y cuando le ponemos todo eso, entonces nos aparece también otras cosas. No solo nos aparece un catálogo de derechos distintos a esos derechos fundamentales que tiene la Constitución. Nos damos cuenta que hay muchos muy importantes. Mirad, yo durante un tiempo creí erróneamente que si las mujeres sin más nos incorporábamos a la Constitución, como había hecho Francia en el año 2000, reconociéndolo a nivel constitucional, que hombres y mujeres se reconocen entre sí como iguales en el acceso al poder y en su ejercicio, aquel acto político nos restituía y a partir de ese presupuesto podríamos ir construyendo un marco mucho más adecuado porque habíamos logrado subsanar esa violencia estructural que había implicado la expulsión de las mujeres fuera, digamos, del modelo de poder y de todo el marco institucional. Pero la crisis de ahora nos ha llevado a tomar conciencia que eso no es suficiente. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que hay derechos muy importantes. No tiene que estar entre los derechos fundamentales el derecho a la salud. No nos damos cuenta el riesgo que significa perderlo. No nos damos cuenta lo importante que tendría que estar como un derecho fundamental el derecho a la educación. Porque cuando las clases trabajadoras nos sacan de esos dos derechos, nos dejan de nuevo sin recursos. Si nos ponemos enfermos, no podemos trabajar. Si no tenemos educación, fijaros, hay ya quien está hablando que lo que estamos viviendo es una limpieza económica. Es la expulsión de las clases trabajadoras, no solo de la política, sino la expulsión del acceso a la propiedad. Todos los desahucios a las clases trabajadoras le han robado, permitidme la expresión, aunque no sea muy, 2 veces. Cuando nos vendieron las viviendas sobrevaloradas y cuando la han recomprado a precio de saldo. Y además los pocos que mantienen la hipoteca se quedan atrapados en la tierra peor que los siervos del 19. Porque no pueden moverse, están atrapados. Por eso yo le digo a la gente joven cuando le doy clase que no se compre jamás una casa. Porque van a tener un trabajo en lugares diferentes y van a tener libertad para moverse mientras que la casa te atrapa en un determinado lugar y en un sitio. Nos damos cuenta que y la vivienda se convierte, no es un lujo. Pero fijaros hasta qué niveles de expulsión de la propiedad, que no creáis que es casualidad, por ejemplo, que ahora se esté poniendo de moda decir, no se compre usted en coche,
porque ahora están viniendo nuevas empresas transnacionales que te ofertan el rentacar. Pero claro, tener coches también tener libertad de movimiento, tener algo que es tuyo. No vamos a tener acceso a la propiedad, ni siquiera de un coche. Por eso se habla de que está habiendo una limpieza económica enorme y hemos vivido un espejismo donde durante la gente de mi generación hemos vivido creyendo que realmente las clases trabajadoras habíamos logrado incorporarnos al acceso a la propiedad, al poder, a la cultura, etcétera, etcétera. Por consiguiente, todo eso que nos lleva a decir que ese estado-nación étnico ligado a la nacionalidad al que había nacido y cierta hegemonía de lo biológico que está también muy reforzada a través de los vientres de alquiler. Usted desea ser padre o madre. Tanto que hemos peleado por decir que la paternidad de verdad y la maternidad no tiene que ver solo con lo biológico, sino con el apego, con la crianza, con los afectos. Ahora resulta que no. Que ahora lo único que vale es tener un hijo propio de tu mismo código genético. Parece que ya no se puede ejercer. Toda esa vuelta al valor de la sangre, de lo biológico, son nuevas fórmulas con las que aparentemente parece que son inofensivas, pero estamos de nuevo volviendo a esos núcleos que son muy viejos y que creíamos ya haber dejado atrás y haber superado y que vemos ahora desgraciadamente con un enorme auge y además revestido de nuevos argumentos porque se enarbola el derecho de las parejas gay, que parece que vamos contra, cuando se está en contra de esas maternidades de vientres de alquiler. A mí es que me parece un eufemismo llamarle maternidad subrogada, porque es una forma de darle así, que no sepamos bien realmente en qué consiste, y es convertir un cuerpo humano en una vasija que hace posible que un óvulo y un esperma ajeno se pueda gestar y se pueda crear vida humana. Por eso yo os decía que en este momento necesitábamos volver a poner en cuestión todas esas bases intelectuales que habíamos aceptado como válidas y legítimas, que nos vemos obligados a revisar todas esas instituciones y categorías, y a veces cuando la gente tiene miedo de todo ese cambio tan profundo, yo siempre le digo, pero si es que las cosas están cambiando. Lo que ocurre es que están cambiando en contra y retrotrayéndonos a momentos en los que no deseamos volver. No es que las instituciones y las estructuras estén sin moverse y no estén siendo modificadas. Lo que tenemos que procurar es que esos procesos de cambio podamos entrar otros grupos sociales a intentar que tengan otros fines, otros objetivos, y para eso necesitamos otros discursos. Y necesitamos aunar esfuerzos. Y necesitamos marcos teóricos en los que quepan muchas posibles opciones. Y de nuevo yo creo que el feminismo es un espacio, un marco que permite el encuentro entre voces diferentes, que ha aprendido durante siglos a lidiar con lo diverso, con los contextos dispares, y a buscar espacios de encuentro, de traducción, de consenso. Y están. Y no es ciencia ficción, porque los tenemos. Y fijaros si los tenemos con potencia, que Beijing no la hemos movido, porque hoy día no se podría sacar un documento así. Y por eso se sabe que es una plataforma, un marco de acción de máximo, y por eso hablamos hoy de Beijing más 15. Y sabemos que ahí estamos defendiendo ese marco de acción. Y aquello se hizo, curiosamente, en un momento donde todos los estados lo firmaron por unanimidad. Beijing, no nos olvidemos, lo firmaron los estados y se comprometieron a sacar adelante todos esos objetivos de igualdad, de desarrollo democrático,
de desarrollo de los derechos sociales, de mejorar las condiciones de vida, porque entonces lo que se nos vendía en ese momento, hasta la declaración del milenio del año 2000, es que toda esta globalización de la economía y esta internacionalización de los mercados iba a suponer precisamente poner fin a las situaciones de opresión en la que se encontraban determinados países no desarrollados, y que toda esa apertura lo que iba a producir es mayor democratización económica. Lo que hemos visto es todo lo contrario. Pero es muy curioso leer, yo ahora cojo documentos que tengo guardados de aquellos años 90, cuando los grupos más alternativos estaban criticando la Organización Mundial del Comercio. Cuando yo los leía entonces pensaba, qué exagerado. Ahora digo, por Dios, son light. Lo que ha venido es muchísimo peor que lo que se intuía. Y en aquellos momentos nos parecía imposible. Nos parecía, para que veáis la capacidad que tenemos de adaptación, nos hubieran contado hace unos años, pero no muchos más, hace solo 10, que nos íbamos a encontrar con unas condiciones de precariedad en el trabajo, con una situación de corrupción política, de saqueo de las instituciones terrible. Nos vamos ya. Yo, mirar, no quiero con eso excusar a la clase política ni a los corruptos, pero yo también siempre digo una cosa. Yo quiero ser corrupta, pero alguien me tendrá que comprar. Es decir, si soy corrupta es porque hay alguien dispuesto a comprarme, porque solo en un acto de voluntad, yo que quiero ser corrupta, no llego a ningún sitio. Que siempre se pone el foco de atención en quien es corrupto. Nunca se mira a quien está produciendo esa corrupción. Y eso es muy importante también. Bueno, yo espero que, aunque hemos hecho ese barrido, me parecía que en un espacio como este, y como estábamos entre compañeras y compañeros, de lo que se trataba era que yo pudiera contaros algunas de las ideas o de los análisis por si os sirvieran para algo. Muchísimas gracias.